Bien, estamos de vuelta, la 1:10 hora Caracas. Y como les decía, bueno, el tema de este primer programa, yo decía, ¿con quién puedo hablar? ¿Con quién puedo hablar que sepa de política, pero que a la vez sea irreverente y a la vez nos haga ese análisis que necesitamos todos? Y por supuesto, uno siempre recurre a los buenos amigos, y un buen amigo es Edgar Gutiérrez, creo que me ha apadrinado en cualquier locura que se me ocurre, desde las épocas de CNN, cuando lo iba a buscar a su casa a una tarde a las 6, 7 de la noche para decir, por favor, hazme un análisis descarnado de lo que está pasando en Venezuela, pues ya tú estás acostumbrado. Edgar Gutiérrez es consultor, no le gusta que le digan analista, pero pues él inevitablemente hace muy buenas radiografías de lo que está pasando en el país y es mi primer invitado en 60 minutos con Laura Castellano. Edgar, bienvenido. Laurita, gracias. Mira, primero un placer, ¿no? Siempre, un honor y bueno, como conejillo de Indias, aquí estoy a tus órdenes. Edgar, tú sabes que esta idea surgió porque cuando en mis redes le dije a la gente que quieren escuchar, casi unánimemente, la gente me decía que no quería escuchar de política, que estaba cansado de los políticos. Incluso muchos seguidores que tengo de Colombia, de México, me decían lo mismo. Y yo decía, Sí, vamos, como hago un programa de actualidad que no puede hablar de política, pero es una realidad que la gente está cansada, hay como un hartazgo del statu quo, del político tradicional. Pero es posible que una sociedad viva sin política y sobre todo una sociedad como la venezolana, que desde siempre ha estado muy marcada con los temas políticos. la verdad es que no, les tengo malas noticias, no se puede vivir sin la política porque la política gobierna a la sociedad como un todo y siempre está. Dice un proverbio chino que si tú no te metes en política, la política se mete contigo. Y se entiende, mira, que la gente te diga eso en una consulta que quisieras por redes sociales, sobre todo, me imagino lo hiciste por Twitter y Twitter es una red muy politizada. Sí. Claro que la gente está fastidiada. Es más, les voy a decir varias cosas. Uno, eso es lo normal. Dos, debería ser lo normal porque la gente, o sea, la política en sentido estricto, al menos como tú y yo la vivimos, bueno, muy poca gente la vive así. Entonces, en general, la política suele ser algo que no es prioridad para la gente. No quiere decir que no le importe, no vaya a votar, no se informen. No, sino que no importa. O sea, lo que importa en la vida de la gente que es su casa, es su familia, es su trabajo, son sus amigos, es cómo se divierte. Eso, por ejemplo, lo ves en las redes sociales. O sea, tú ves a la gente en redes sociales, me refiero a las verdaderas redes sociales, Facebook, Instagram, posteando cosas de política. Bueno, solo un porcentaje muy pequeño que está militante en la política. Entonces siempre la gente marca una distancia y ocurre por casualidades de la vida que estamos en modo pandemia donde todas las prioridades, todo el orden establecido y conocido cambió. Entonces, evidentemente, y eso lo vi en varios sitios, si quieres lo podemos ver, revisar ahora, la gente se alejó de la política. O sea, la conexión, digamos, tradicional, normal que había, que no es mucha siempre, Ajá. se redujo a sus mínimos históricos, al menos de lo que yo he visto en Pero América podemos Latina. decir, Edgar, que hay un hartazgo, más no apatía. Es decir, todavía por lo menos los venezolanos nos sigue preocupando el tema político. Pero como tú Sí, bien dices, estamos en pandemia, por Dios. Yo creo que la mayoría es dedicada a sobrevivir, a no, por lo menos en Venezuela, a no contaminarse, a los sí. servicios básicos. Incluso los números te dicen eso. Entonces, ¿cómo desde política, tú como político, puedes conectar con eso? Yo creo que lamentablemente son muy pocos los políticos que han entendido o lo han querido entender, ¿no? Y quizás ese es el hartazgo, que yo siento que tú vas por un lado como político y yo como ciudadano tengo otras necesidades. Yo en lo personal siento que ese fenómeno de ya basta los políticos, hartazgo político, desde que tengo uso de razón en política y estudiando la política siempre lo han dicho. Sí. Entonces tenemos un problema, algunos lo llaman técnicamente una crisis de representación. La verdad es que la política tuvo un bajón, vamos a decirlo, histórico, porque sí, evidentemente los políticos o la clase política, voy a decirlo global, en su mayoría, se alejó de la gente. O sea, la gente iba por un canal y la gente iba por otro, ¿no? Lo que más o menos ayudó en mi criterio, lo que más o menos ayudó como a revitalizar eso fueron las redes sociales, el advenimiento de las redes sociales, donde ya la gente no necesita, ¿sabes?, que le hagan una encuesta o no, agarra su teléfono y le menta a la madre político, por decirlo, incluso en modo odio, ¿no? Los Sí, famosos sí. haters. Entonces eso más o menos ha cambiado el espectro de la comunicación. Ya la comunicación que conocíamos de uno a muchos, que era básicamente un político hablándonos por televisión, cambió de muchos a muchos, porque ahora la gente habla entre sí, nos peleamos entre sí, se crean
esas burbujas opositoras, chavistas, ¿no? Eso más o menos revitalizó, pero subrayo, la llegada de la pandemia cambió todo. ¿En qué sentido? Bueno, básico, o sea, supervivencia. Si te dicen que te puedes morir porque te contagias, perdón por lo duro que puede sonar el lenguaje, pero eso es lo que nos están diciendo desde marzo. Bueno, ¿qué es lo primero que te va a preocupar? Eso. Y después de que vivimos, digamos, el efecto sanitario, cuando, sobre todo en Venezuela, que cerraron todo muy rápido, pero no había una gran efervescencia digamos, de las cifras, por X y razón, no me pienso meter con eso ahorita, no más política, así se llama el programa. Bueno, lo que sucedió fue que empezó a ocurrir lo que para mí es la verdadera pandemia. No todos nos vamos a contagiar, y ojalá muy pocos, y ojalá la vacuna llegue rápido. De lo que todos ya nos contagiamos es de la crisis económica, que se ve de manera brutal en todos sitios, a todo nivel, porque evidentemente si usted es millonario y tiene un jet y sabe, y se puede ir a su casa en la playa a disfrutar, no pasa nada, se va a fastidiar. Entonces lo que va a hacer es un live en Instagram, va a decir, oye, vale, qué fastidio, pero si usted vive al día, si usted tiene problemas económicos, sabemos que Venezuela tiene una pirámide ya socioeconómica brutalmente pobre, lamentablemente, bueno, la gente tiene que ver cómo sobrevivo a esto, incluso a riesgo de contagiarme. Cuando eso se vuelve la cúspide de la pirámide de las prioridades de la gente, la política, curiosamente, paradójicamente, se va abajo si es que desaparece. Voy a poner 3 ejemplos, rapiditos, para que la gente entienda que no solo es aquí. El caso boliviano, que tiene elecciones en octubre. El caso dominicano, que ya tuvo elecciones en julio. Y el caso ecuatoriano, que tiene elecciones muy pronto, ahora en febrero. Si uno hace investigación de opinión pública seria, yo tuve el privilegio de estar en esos 3 procesos, te das cuenta de que la política se fue al sótano. Los políticos como imagen, como la atención que estamos hablando de campañas presidenciales, ojo, que son muy importantes para la sociedad, sobre todo en América Latina, que somos presidencialistas. Bueno, la gente sencillamente dejó de escucharlos, dejó de importarles, se desconectó, en fin, la gente sacó el cable y dijo, no quiero saber más de política. Y como En la medida en que la crisis no es que mejora, pero es que nos acostumbramos, también hay que decirlo, que nos hemos acostumbrado a esa muy mal llamada, ni nueva, ni normalidad, sino a esta nueva situación donde hay que sobrevivir y convivir con el virus en la calle. La gente ha dicho, bueno, pero quizás como que sí me importe saber quién va a ganar la elección, ¿no? Entonces se ha visto, al menos en esos 3 ejemplos que conozco de primera mano, una reconexión de la gente con eso. Sin embargo, y cierro con uno de esos mismos ejemplos, si uno hacía una encuesta en República Dominicana, el viernes antes de la elección, el 3 de julio, las elecciones fueron el domingo 5, te decía un porcentaje de la población, 60% de la gente va a ir a votar. Mentira, fue el 55%. Perdón, te decía el 65% que quería votar, fue solo el 55%. ¿Por qué faltó? Bueno, porque la gente tiene miedo a contagiarse, absolutamente humano, absolutamente real. Entonces eso produce una desconexión. Voy a seguir diciendo algo más importante para nosotros, aunque me Sí. pediste que no hablara de política. No, Digo, no, ya va, no, dame un minutito. A esta hora, unos 18 minutos, conversamos con Edgar Gutiérrez, consultor político, y aunque hablamos de no política, mucha gente no me lo entendió cuando lo dijo alguien me dijo por ahí que era muy romántica. No, señores, yo creo también, igual como lo has planteado tú, Edgar, que es imposible. Yo creo que el hombre per se es político y no podemos vivir sin política. Quizás es posible hablar de nuevos códigos. Quien consiga o quien entienda y quien sepa adaptarse, vamos a decir desde el punto de vista de discurso, creo que quizás es una de las cosas importantes, ¿no? Pero también hemos visto que el hacer tiene mucho que ver. El discurso hay que adaptarlo, la forma de hacer política hay que hacerlo para que me hagan caso, porque es lo que tú estás diciendo. Ahorita está ese tema de que no quiero saber de política, pero sí necesito que mis necesidades como ciudadano sean atendidas. Entonces, ¿qué hacer? Porque sé que hay muchos políticos que nos están escuchando y están conectados hasta ahora con nosotros. No es que le vas a hacer una consultoría gratis, pero créanme que yo creo que el sentido común muchas veces pareciera que no les llega. No, pensé que iba a hacer un corte, por eso me quedé callado, porque me dijiste que quizás hacía un corte, pero sigo. La que hice para que te callaras. No, mentira. Bueno, y por Zoom también funciona, o sea, y viendo la gente más. Pero mira, se me ha quedado un tintero que explica mucho a Venezuela desde esa óptica, que es la despolitización, porque finalmente el fenómeno se llama despolitización. La llegada de Chávez a nuestras vidas ocurre por eso, porque hubo un proceso, digamos, de despolitización, de descreimiento, de desconexión, digamos, de un estatus, de una clase política peligroso, como ocurre en muchos sitios, que bueno, cuando hay un vacío,
que la gente dice, no me siento representada, no le creo, no lo sigo, no me acompaña, no siente lo que yo quiero, no me propone lo que yo necesito. Bueno, en política existe otro vacío, existe otra ley, no hay vacíos, se llenan inmediatamente. Sí. Entonces, esas burbujas, digamos, de desconexión se llenan. Entonces, llegó Hugo Chávez. Diré algo más antes de responder tu pregunta. Luego de todas estas largas 2 décadas, digo largas porque han sido décadas, pero parecen como 450 años de Japón o de Europa, porque aquí se vive muy intensamente cada día. Luego del 2002, de todas las cosas que todos sabemos, que todos vivimos, surge una cosa, una variable que inventó nuestro amigo Joe Magdaleno, que se llama la autodefinición política. Si eras chavista o eras antichavista o eras, algunos muy mal lo llamaron los niñí, los no alineados los llamó John, yo respeto esa categoría. Sí. Tiendo a decirle ahora que son tipos que están alejados, eso se disparó. O sea, todos los eventos del 2002, del 2003 produjo una desconexión de la política y eso al final se volvió otra vez a mover. Y cuando comenzó Maduro, para hacerlo corto, para hacer corto el cuento, uno veía, por ejemplo, que había mucha gente desalineada y con todo lo que ocurrió a partir de 2013, finales de 2012, la salida de Chávez del escenario y la entrada de Maduro ya formal, bueno, ese espacio lo llenó la oposición y se ha quedado ahí actitudinalmente hasta nuestros días. Lo que está ocurriendo hoy de nuevo es que con toda esta fragmentación, con toda esta situación, la pandemia, la situación que no tengo que explicarle a nadie porque la vive a diario, bueno, esa desconexión de los actores políticos clásicos vuelve otra vez a surgir esa masa despolitizada, descreída, Ujú. en proceso de desconexión que hoy es la mayoría de los venezolanos, porque están pendientes de eso. Conecto rápido con la respuesta a tu pregunta. Bueno, el problema de hoy, Laura, es que el ecosistema de comunicación que hay de los políticos para con la gente y de la gente consigo misma está absolutamente fragmentado, está pulverizado. Los medios que conocíamos ya no existen, ya Total. cambiaron, tienen otra línea editorial. Las redes sociales no las usa mucha gente, más de lo que la gente cree, pero no todos los venezolanos. Las redes sociales no se usan solamente para política, de hecho, para lo último que se usan para ver la foto del bautizo, de la amiga, del traje de baño, ¿no? De las cosas para las cuales la vida es importante en el caso de la Bueno, gente. porque O es sea, una forma de drenar también, ¿no? Pienso yo, para bien o para mal. a mí hay gente que me critica porque digo que es más importante que la gente vea recetas y, ¿sabes? Mujeres bonitas o tipos guapos en Instagram. Bueno, pero es que esa es la vida. Entendamos que la política no es tan sexy como eso y la gente está Así es. pendiente de cuánto crecen sus hijos, sus nietos, sobre todo a distancia ahora, que está pendiente de lo que dice cualquier político. Entonces, el desafío es brutal para los políticos. No caigo en la trampa de decir que hay que hablar del pueblo y sus necesidades y conectar con temas relevantes, porque todos lo hacen, todos hablan de la crisis, de la Ahí pobreza, hago un inciso y quería validar de, algo contigo. En estos días discutía con eso no alguien. fue una trampa, eso fue una interrupción. Sí, perdón, porque alguien me decía, es que, por Tranquilo. ejemplo, acá los políticos todos hablan de los temas sociales, ya va, no es que lo menciones Claro, y lo metas en tu discurso, es cómo lo mencionas y si de verdad lo sientes, porque creo que la gente sabe eso, cuando lo dices por politiquería y cuando lo dices porque de verdad lo puedes, y sobre todo, si lo puedes llevar a acciones, y eso no se sí. ve. Eso que tú dices es lo más importante. Todos hablan de la pobreza, todos hablan de los problemas de la gente. O sea, eso hay que reconocerlo, no es que no lo hablen. El Claro, problema es que la gente presta más o menos atención en función de una variable que para mí, en estos días, y desde hace mucho ya es la única moneda de cambio en política, la autenticidad. Si te creo. ¿Y cómo te creo? Si te veo haciendo cosas en pro de lo que claro. dices. Si la acción y el discurso al menos se parecen un poco. Todo el mundo le creyó a Chávez porque fue un tipo que puso, y perdón porque lo diga, mis amigos antichavistas se van a molestar, fue un tipo que puso lo social en el centro, atendió a los pobres, creó un conjunto de misiones, elaboró, digamos, un software social donde Tenía recursos discursivamente para puso eso. a los que tenían menos en el centro, los empoderó, sobre todo porque decía todo poder para el pueblo, así como los soviets. Bueno, y ahí está, y pasó lo que pasó, gústenos o no. Hoy eso no existe, porque además la crisis es sistémica, es de energética, es de energía, bueno, no voy a hablar de política en tu programa, no más política, pero eso produce esas masas, digamos, de despolitización, esos movimientos de descreimiento, donde el político tiene que inventárselas. Entonces, ¿qué inventan uno? Bueno, se van a TikTok y hacen cosas ridículas. Tampoco es la solución. Tampoco. Y en Venezuela, en concreto, es mucho más difícil porque, bueno, hoy opinar es peligroso. Hoy hacer cosas es peligroso para cualquiera. No estoy diciendo que sean rojos o azules, para cualquiera.
el poder es muy celoso por estos días y muy peligroso. Entonces, el poder, digamos, o el miedo al poder a hacer cosas. Entonces, es dificilísimo. Tienes que buscar y construir audiencias muy pequeñas, tratar de unirlas con mensajes clave. Eso requiere tecnología, eso requiere información, eso requiere investigación, cosas que a los políticos no les gustó mucho a veces porque es cara. No me estoy metiendo como consultor, sino les estoy diciendo que esa es la realidad planetaria, así funciona hoy. Hoy el fenómeno de la opinión pública de masas no existe. Existe un conjunto y una suma de las mal llamadas tribus, donde hay los ecologistas, los indigenistas, los que te gusta, los que siguen a Greta del calentamiento global, los que siguen, qué sé yo, N cantidad de cosas, N cantidad de segmentos, y hay que tratar de buscar de meterse por ahí, como diríamos hípicamente, meterse por los palos para tratar de decir y hacer cosas que muevan a la gente. Exacto, como los buenos jockey por la baranda, decía un tío mío. Que a la Totalmente. gente que nos está escuchando, ya para finalizar esta conversación, que pues en un futuro quiero hacerla más extensa, porque de verdad siempre es un lujo hablar contigo, Edgar, y sabes que lo digo de corazón. A la gente que nos El escucha, placer es todo mío. ¿ah? El placer es todo mío. Gracias. Al venezolano de a pie que nos escucha, al oyente que nos está escuchando, y que quizás diga, bueno, Laura dijo que no iba a hablar de política y están hablando de política, pero ¿hasta qué punto es válido que nosotros digamos y nos encerremos en una burbuja con la situación pandémica que estamos viviendo y con la situación país? ¿Qué recomiendas tú? Ya por el sentido común a la gente. Voy a comentar una infidencia aquí y voy a decirle a tu masiva audiencia cautiva desde el primer día que me pediste casi que hablar de tarot y de astrología. Ya le dije. Edgar, pero No, no, pongo la etiqueta, ¿no? Porque que yo, chamo, no sé, pero política no lo hablemos tan que si Guaidó, que si el otro, no, vamos a hablar de una cosa distinta, pero que tenga que yo ver no con... leo la borra del café. Yo no leo la borra del café, no leo la mano, no leo las cartas, no hago nada de eso. Yo lo que hago es mi trabajo. Digo esto modo chiste de infidencia para que la gente entienda que es una tragedia. Incluso Sí. personas que se dedican a esto profesionalmente, como tú, Laura, como yo, es una tragedia, porque evidentemente si países que están en medio de elecciones presidenciales, que son los campeonatos, las finales de los campeonatos de fútbol del mundo, están desconectados, bueno, ¿qué queda la para nosotros? Bueno, dos cosas, dos mensajes. Va a sonar medio político y medio de autoayuda, pero eso es. Uno, eh, intentar sobrevivir espiritualmente para mí es clave. O sea, seguir el espíritu de lucha. Para lo que usted entiende que es la lucha. La lucha es por su familia, la lucha es por su modo de vida, la lucha es por sus condiciones de vida. O sea, si usted baja los brazos, se acabó la pelea. Y eso lo digo desde el punto de vista actitudinal. Luz autoayuda, pero en política, si tú no tienes a la gente, digamos, motivada, movilizada, no va a funcionar nada, no va a haber ningún tipo de cambio, inclusive independientemente de cuál sea el signo político de ese cambio. Eso es lo primero. Y lo segundo, que termino como empecé, o sea, si usted no se mete con la política, si usted no se mete en política, aunque suene feo, aunque sea desagradable, porque es un mundo muy áspero, es un mundo muy rudo, la política va a decirle exactamente a usted lo que quiera la política que le diga. Y entonces eso yo creo que a nadie le gusta, ¿no? Que le digan qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Creo que el venezolano es muy relancino, ¿no? De espíritu muy relancino y que no le gustan que le indiquen qué hacer y cómo hacerlo, y cómo respirar y cómo pensar. Yo solo dejo esas dos cosas ahí sobre la mesa, al buen entendedor, pocas palabras, porque nos estamos jugando eso, nuestro modo de vida. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo estábamos hace 10 años, Laura? Desde el punto de vista social. ¿Qué hacíamos hace 10 años y qué no podemos hacer hoy? Olvidémonos de la pandemia, que es otra capa que, digamos, en algún momento pasará. Pero ¿cómo estábamos hace 10 años? No voy a hablar de 20, hace solo 10 años y cómo estamos hoy. ¿Qué costo hemos pagado por desconectarnos de la política? ¿Qué costo hemos pagado por no tomarnos un poquito más en serio las cosas que hay que tomarnos en serio? Y eso va no solamente para nuestros amigos que nos escuchan, que son los famosos ciudadanos a pie, otra figura de esa retórica cliché fastidiosa, Ay, lo cualquier persona dije. que nos escuche, sino para mí el liderazgo político, liderazgo que yo, o dirigencia política que yo sé que todo el mundo critica, pero que yo respeto porque a pesar de todo, o sea, repito, hacer política en Venezuela es muy peligroso. Y que haya gente que siga haciendo política nos tiene que decir que, bueno, todavía hay movimiento y la pelea no se ha acabado. La Así lucha es. continúa, dirían algunos. Así es, y me encantó eso de que si no te metes con la política, la política se mete contigo. Maravilloso, Edgar. Muchísimas gracias, Edgar Gutiérrez, consultor. Pues yo creo que tengo que decirlo también otra infidencia, aunque no es infidencia, es algo público y notorio. Edgar viene con un triunfo en ciernes en las elecciones. Fuiste una de las piezas claves en el triunfo de Luis Abinader en República Dominicana. Se rompió con un paradigma de tantos años de la forma de hacer política y eres uno de estos estrategas. Estoy súper orgullosa de ti. Muchísimas gracias por este contacto.
No, imagínate qué orgullo escuchar tus palabras. Bueno, tú sabes que yo soy fan tuyo, así que a partir de hoy, el país en el que esté, te voy a escuchar a la hora que sea, no te preocupes. Dale, muchísimas gracias, Edgar Gutiérrez. Y ustedes Un vamos a abrazo. identificar la emisora y ya venimos con 60 minutos con Laura Castellanos.